En el quehacer político es muy importante entender a qué se está metiendo uno, la realidad y a quién elige o a quién se le da el voto. Este día hablaremos con don Francisco Pérez de Antón sobre la publicación de su última novela y sobre la coyuntura nacional. ¿Qué opina de los candidatos y del ambiente político en estos días? Bienvenidos a Sin Filtro. Finalizamos la semana con una plática de la coyuntura nacional. Muchas veces cuando se encuentran los países en momentos decisivos históricos, en donde buscan alternativas para solucionar sus problemas, buscan candidatos ideales, presidenciables sin tacha. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF sin tacha. Y para hablar de la coyuntura nacional, de lo que ocurre en nuestro país, nos acompaña en el estudio este día el escritor Francisco Pérez de Antón. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña nuestro analista Estuardo Zapeta. Buenas noches. Buenas noches. Comencemos con una pregunta que le hacemos a muchos de nuestros invitados en Sin Filtro. ¿Qué está sucediendo en Guatemala? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen los guatemaltecos en estos momentos tan decisivos? Don Francisco, ¿cómo se encuentra el país? Pues se encuentra en una coyuntura, yo creo que muy parecida a la de hace 4 años, las anteriores elecciones. Creo que lo que va a salir de estas en las que estamos inmersos va a ser un Congreso atomizado. La justicia no va a cambiar, quiero decir, no se va a sanear como quisiéramos todos que se saneara. Y sobre todo una cuestión importante, el presidente, en quien la mayoría de los votantes ponemos nuestro destino y nuestra confianza, las dos cosas. Es un hombre que, a diferencia de los presidentes de hace 30, 40 o 50 años en el país, no tiene el poder suficiente como para cambiar las cosas. A mí me parece que confiar en un solo hombre para que resuelva los problemas del país, como es la atmósfera que los candidatos crean, no es suficiente. No es suficiente un hombre, no es suficiente que sea el candidato idóneo en ese sentido, porque nosotros trasladamos nuestros principios morales al candidato, pero en política no existe tal cosa como los principios morales. La política es una actividad totalmente amoral, lo que no significa es que sea inmoral, sino amoral. No tiene en cuenta no hay que verla bajo esa perspectiva, bajo ese lente. No del bien y el mal, no en absoluto, sino lo conveniente o lo no conveniente. Así toman ellos, los políticos, las decisiones. Los votantes siguen buscando al líder mesiánico que responda entonces a todas las preguntas, que resuelva todos los problemas, ¿o estamos cambiando hacia un liderazgo diferente? No, yo creo que todavía seguimos en ese principio, y ese es el fundamento de la corrupción de un presidente sin tacha, de esta novela. Casi todas las novelas tienen alguna pregunta o dos preguntas que están siempre danzando en la mente del lector. Y en esta, pues, también sucede eso. ¿Puede un hombre honrado, íntegro y decente cambiar el país una vez que llegue al poder? Porque eso es lo que todos deseamos, que a la presidencia llegue un hombre íntegro, bueno, bien intencionado. ¿Puede cambiar las cosas? Estuardo. En el libro, don Paco, usted dice, cambió el sistema, pero no cambió la cultura. Tenemos una legalidad, pero eso no significa un cambio de conducta, y no está hablando de los políticos, sino está hablando de nosotros los ciudadanos. Porque el ciudadano en su libro, este es el libro más reciente de don Paco, La corrupción de un presidente sin tacha, también somos no solo observadores, sino participantes de este proceso. ¿Qué tan difícil es el cambio cultural? Terriblemente difícil, tremendamente difícil. Siempre suelo repetir esto. Hay 3 razones. Creo que, no me acuerdo bien, pero creo que también las incluí en el libro. Somos hijos de la contrarreforma romana, que es igual que somos hijos de la monarquía absoluta, y somos hijos del bonapartismo revolucionario francés. Somos autoritarios por las venas, nos corre el autoritarismo. Así es. Y somos demasiado místicos, es decir, confiamos no en la naturaleza, pero sí quizá en el azar,
o algo así, o sobre todo en algo que usted acaba de mencionar, en el líder mesiánico. Pero ese absolutismo, ese dogmatismo, influye muchísimo en la cultura, y esa cultura es muy difícil de cambiar. A diferencia, por ejemplo, de los países anglosajones, tenemos una concepción del ser humano muy distinta a la de ellos. Ellos consideran, por el calvinismo que arrastran, consideran que el ser humano pues es poco menos que basura y que hay que desconfiar de él. A nosotros se nos han enseñado otras cosas, el ser humano bondadoso, todo el mundo es bueno, el buenismo que practicamos frecuentemente en Guatemala, ¿no? Y por eso confiamos demasiado en los líderes. En los países anglosajones no se confía y por eso les ponen toda suerte de candados, de frenos o de limitaciones, ¿no? De contrapesos. Claro. Esa cultura religiosa que viene de siglos atrás no ha cambiado. Tampoco ha cambiado la cultura política. Llevamos 33 años de democracia y seguimos esperando el hombre de mano dura, el hombre fuerte y ese tipo de cosas. No confiamos en las instituciones, confiamos en los hombres que llegan al poder. Interesante que, y les recomiendo esta novela, está buenísima. Es una mezcla entre la descripción de quiénes somos, cómo es nuestro sistema político, nuestro sistema legal, pero al mismo tiempo de una persona bondadosa que llega a la política. Y una pregunta que surge durante toda la novela, a mí me surgió pero él es un hombre bueno, digamos, Daniel Sanabria es un hombre bueno, de buenas intenciones, que nace de los movimientos después del asesinato de Rosenberg, en las manifestaciones de las camisas blancas y luego en la plaza en 2015. Pero algo pasa, viene propenso, es el sistema, usted dice no hemos cambiado de sistema, y juega entre la realidad que estamos viviendo y la ficción que usted describe, rodeado de una rosca espectacularmente corrupta, ¿verdad? Y esa bondad o esa capacidad se convierte al final en un cambio radical para la persona que quiera ser buena. Aquí voy a la pregunta de, ojalá llegue o al deseo que tienen los guatemaltecos, ojalá llegue una persona buena al gobierno. ¿El sistema se lo come a la persona buena? Yo creo que sí. Yo pienso que lo absorbe y en muchos casos lo destruye. Como digo, un hombre solo es incapaz de hacer eso. Ahora, has mencionado la ficción y es importante subrayar esto. El escritor de novelas es un saqueador de la realidad. Toma de realidad toda una serie de elementos, ¿verdad?, y la reconstituye, como en aquella película de Schwarzenegger, el depredador, o no me acuerdo cómo se llamaba el individuo, que Schwarzenegger lo mata, se cae al suelo y se vuelve otra vez a reconstituir. Bueno, el escritor hace eso, reconstituye la realidad, pero con imaginación, y da unas soluciones que son soluciones de la ficción, pero que la realidad no da, y lo hace por una sencilla razón. El escritor también es un rebelde, no acepta la realidad como es y quisiera verla de otra forma. Y ese es el sentido de la novela, dar una respuesta de la ficción que la realidad no puede dar. Don Francisco, si el sistema se come a esta buena persona intencionada que quiere cambiar las cosas, pero que sus fuerzas humanas no le son suficientes para doblegar todo un sistema, ¿quiénes son los que pueden cambiar ese sistema? Yo creo que hay que cambiar el sistema primero. Las personas si están sujetas a una serie de limitaciones, de controles de la población, de la sociedad, de los votantes y tal, no les queda más remedio que actuar conforme a la ley. Yo no le veo otra solución. Ahora bien, sí debo subrayar un asunto. Entre un presidente de carácter y un presidente de virtud hay que elegir al presidente de carácter. La otra cosa es que un presidente de carácter puede incurrir en procedimientos que no son moralmente aceptables, pero que en algún modo contribuyen al bien común. En cambio, el presidente de virtud nunca se va a manchar las manos y nunca va a poder resolver aquellos problemas. ¿Es mala consejera la bondad? Para el ejercicio político. Para el ejercicio político. Claro, es que estamos hablando de política, no claro, estamos hablando de filosofía religiosa. De nuestras vidas privadas. Nuestras vidas privadas, todos tendemos hacia el bien, todos queremos ser honrados, todos respetamos la ley y todo ese tipo de cosas.
No, pero en política no. Y los políticos más bendecidos, más aplaudidos, más reconocidos de la historia son aquellos que no han sido especialmente buenos. Yo menciono el caso de Churchill. El caso de Churchill es dramático porque él tiene en un momento determinado 300.000 hombres en las playas de Dunkerque y tiene que salvarlos, tiene que volver a reembarcarlos hacia Inglaterra. Pero el ejército alemán está avanzando y amenaza con destruir el ejército. Y entonces toma una decisión terrible, lo que hemos hablado algunas veces. Tiene que tomar la decisión entre un mal mayor y un mal menor. El mal menor era un cuerpo de ejército de 4.000 hombres que estaba en Calais y logra desviar el ataque del ejército alemán hacia Calais y sacrifica a 4.000 hombres para salvar a los 300.000. Y sin embargo, ahí está Churchill en los altares. ¿Qué me dice de Truman? Él ordena la bomba atómica en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Y el argumento que da es, bueno, murieron 100.000 personas, pero salvamos millones. Estos son los dilemas trágicos con los que se encuentran muchos presidentes. Por eso es necesario un presidente de carácter más que un presidente de virtud. ¿Le viene a la mente, don Francisco, algún líder, algún presidente que haya sido preso de esa virtud, que tal vez era una persona buena, pero que no pudo ejecutar o tomar esas decisiones? Probablemente. No voy a dar nombres, pero sí conozco alguno. ¿Conoce alguno? Sí. Sin embargo, en el libro, una cosa interesante, y eso es para los televidentes, en el libro aparecen muchos nombres reales, o sea, no de nuestra fauna, perdón, de nuestro ambiente político. Claro. Pero sí aparecen nombres. El propósito. Son reales, son personas que todavía existen, seguro. Están vivas y están en la calle. Sí. La novela quiere recordar acontecimientos, la novela no sucede en el vacío, sucede en un momento histórico que viene arrastrado por acontecimientos previos, ¿no? Entonces, eso también le tiene que dar verosimilitud. Una novela, una obra de ficción, está obligada a ser verosímil, ¿verdad? Y uno de los factores, entre otros muchos, es incorporar la realidad, nuestra realidad, la que hemos vivido durante los últimos 20 años. Pero la novela sí se desarrolla aquí y ahora, en el presente. Pero están aquí que en el tiempo que pareciera que está relatando algo que sucede. Hasta el modelo político es el que estamos viviendo hoy, viernes 5 de abril. Quizá incluso el tiempo de la novela es un poquito antes de las elecciones, porque la novela realmente se desarrolla después de la victoria electoral. Es decir, sin haber tomado poder los... Sí, el tiempo real de la novela será agosto o julio o algo así, y se desarrolla en ese interregno, en ese tiempo muerto que transcurre desde la victoria electoral hasta el 14 de enero. Don Francisco, ¿por qué publicar esta novela en este momento? Por eso. Por eso mismo. Por eso. Una de las razones por las que se me ocurrió escribir esto es porque todos somos políticamente, la mayoría, y muchos, no depende de la edad, no depende incluso de la preparación, ni de la formación, ni de la educación. Hay personas que mueren políticamente ingenuas y siguen siendo ingenuas hasta el final de sus días. Tiene un propósito, no voy a decir educativo, porque una novela es para entretener al lector, que lo pase bien, que se entretenga y que aprendan algo en el camino de cómo es la vida pública, ¿no? Y que se desprenda un poco de esa inocencia que todos arrastramos por el hecho de que la campaña electoral, como hablamos el otro día, nos vuelve a todos prosélitos. Es una especie de narcótico en el que nos sumergimos durante todo el periodo electoral y ya no miramos hacia los lados, solo miramos el carisma de aquel, lo que dijo la frase del otro, voy a votar por aquel, mira vos, no, aquel sí, ese tipo de cosas, ¿no? Y en eso son muy astutos los candidatos, son seductores todos ellos. Bueno, vamos a la primera pausa. La etiqueta SF Sin Tacha, estamos hablando de este libro y también de la realidad y la coyuntura nacional. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Sin Tacha. Stuart. La corrupción de un presidente sin tacha, don Francisco, se da
en los dos personajes principales. Bueno, tiene varios antagonistas, pero uno es el protagonista y otro es el antagonista. El presidente muy bueno, tan bueno que las mujeres quieren tener un hijo de él, generan un hashtag, algo como hashtag Daniel Sanabria, Daniel, yo quiero un hijo tuyo, o algo Queremos así. un hijo tuyo. Queremos un hijo tuyo, o algo así. Todas las mujeres, porque es muy carismático, pero es usado por el malo, el antagonista en este caso, ese personaje que me recordó tanto. Tulio Expósito. Sí, Tulio Expósito, que forma una coalición de enanos, de 4 partidos que al final nadie da un centavo por ellos, pero que trabajan duro, se juntan y llevan a este personaje para utilizarlo luego para cosas malas. Y mi punto es que en cierto momento se va trenzando cierta realidad que tenemos hoy con la ficción, y decía usted, es cierto, la ficción le roba la realidad, saquea la realidad para agarrar forma y entretener, pero en cierto momento yo le volteo el argumento y le digo, pero también nosotros en la realidad le robamos a la ficción para por lo menos proyectar qué es lo que podría pasar. Usted dice, Guatemala tiene una cultura política provinciana con rezagos del siglo XVIII, prácticas del XIX y nostalgias y maneras del XX. En todo como que fuimos arrastrando lo peor y al final estamos hoy aquí con eso. Y ven que preguntaba, ¿es una posibilidad de cambio? ¿No hay una posibilidad de cambio? ¿Y cuál es el rol del ciudadano en todo esto? Porque digamos aquí hay personajes y muy interesante, sobre todo cuando nos metemos a la parte más policíaca, de novela policíaca, pero cuando seguimos en la parte ciudadana, que creo que es la primera parte, el ciudadano es casi invisible, puede hacer muy poco en esto, inmanipulable. Sí, los políticos se olvidan de los ciudadanos, como sabemos, esos 4 años, y regresan 4 años, después de habernos olvidado, a seducirnos y a tener una pequeña luna de miel durante 3 meses y luego se vuelven otra vez a ¿Nos marchar. gusta ser seducidos? No es que necesariamente nos guste, pero nos sentimos bien cuando nos dicen todas esas frasecitas amorosas, el pueblo de Guatemala y ustedes son los que tienen, o la juventud, o todo ese tipo. Uno se siente bien cuando le dicen a uno esas cosas, le hablan con cariño y le hablan con afecto. Pero mira, yo como veo el país lo veo de forma quizá muy esquemática y muy sencilla. Tenemos una isla en el centro del país que es el departamento de Guatemala. Yo siento y pienso que este es un espacio de unos 3 o 4 millones de personas con un ingreso per cápita de $15,000 al año, que es una cifra considerable. Es un área y un territorio que tiende a la modernidad, que crece económicamente, que, bueno, tú sales de Guatemala y te vas a encontrar con los mismos elementos, los mismos instrumentos tecnológicos y de otro orden que tienen. Pero claro, te sales de esta isla al interior y te encuentras con un país que tiene un ingreso per cápita de 3.500, es decir, la cuarta parte del ingreso ahí es donde está el analfabetismo, quizá un 15 o un 20%, está la gente inocente, la gente necesitada de toda clase de servicios, salud, infraestructura, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y es ahí donde este tipo de seductores es donde hace su agosto. Uh-huh. Porque tal vez hay mucha indiferencia o han dejado a esas poblaciones tal vez abandonadas por mucho tiempo y cuando escuchan estas palabras seductoras se dejan cautivar. También es cierto, pero lo que tenemos fuera del departamento de Guatemala es que no hay Estado. Sí. Es decir, los servicios elementales, los fundamentales, la seguridad, la justicia y todo fuera del departamento de Guatemala es prácticamente inexistente. Yo le digo que el libro salió antes de la encuesta y yo creo que cuando mezclamos esas partes uno ve que quien va a la cabeza y se le pregunta a la gente por qué va a la cabeza o por qué votaría por esta candidata es por los programas sociales y la bolsa solidaria, el dinero que dan con remesa condicionada, eso en 53%. O sea, ficción lo entiendo, pero la realidad, y cuando se pegan las dos, es muy, muy fuerte. Les talla a uno en la cara. Si por ejemplo, comparas los datos que con la encuesta misma, ¿verdad? Con la que seguimos presentando aquí en Guatemala. Y que siguen subiendo estos candidatos o estos perfiles que muchas veces venden ilusiones, venden este tipo de mensajes
de un sentimentalismo, un emocionalismo, más que propuesta, más que exposición de ideas, más que cuestionar cómo van a hacer las cosas. Lo que están vendiendo es una esperanza de algo que no tienen. Así es. Ellos venden el fin, pero no venden los medios. Hay una novela que acaba de aparecer en México, que la portada es López Obrador, pero de espaldas. Está con los brazos levantados. Es una novela muy crítica de él, le llama Ladrón de Esperanzas. Él le podría también llamar Ladrón de Ilusiones, ¿verdad? Estos personajes, yo diría que de los veintitantos candidatos, podría asegurar que la inmensa mayoría no sabe en el lío en el que se han metido. No saben de dónde van a sacar los recursos para cumplir con las promesas que están haciendo. No saben cómo dirigir o gobernar una institución como la del Estado guatemalteco, que es la organización más grande y compleja de Centroamérica. Creo que ahora son como 300.000 personas. No sabe con los poderes periféricos que se va a encontrar. Todavía creen, por esta, y yo llamo inercia histórica, de que el presidente es el señor presidente. El señor presidente Miguel Ángel Asturias. Sí. No, y el presidente de nuestros días no es ese presidente. Tiene unos poderes muy limitados, aparte de que tiene alrededor unos grupos de presión muy poderosos que no son representativos de nosotros, los votantes, no nos representan, ¿verdad? Y luego tienen otra serie de poderes oscuros, los bizneros que tú decías el otro día, el narcotráfico, el dinero ilícito y toda una serie de cosas. Y estos personajes, con la mejor intención del mundo, van a tratar de administrar el Estado y querer cambiar el país, pero no saben manejar ese tipo de problemas, eso se lo aseguro. En el caso de mi presidente, el presidente de la novela, va a sufrir un proceso muy parecido al de otros personajes que se introdujeron en la política sin saber los enemigos que tenían enfrente. Voy a poner un caso, Colosio. Colosio es un tipo que en un momento determinado pronuncia un discurso que va en contra de los intereses del PRI y de todos los intereses que estaban alrededor del PRI y lo asesina. Lo asesina, ¿sí, pues? Robert Kennedy es otro personaje que también era incómodo, era molesto para los poderes fácticos de los Estados Unidos. Juan Pablo I, un señor que está un mes en el Vaticano y también muere asesinado. Días, ¿no? Yo creo que si estos 15 o 20 candidatos pensaran en estas cosas y le dijeran o les contaran las dificultades que se van a encontrar ahí, pensarían muchísimo antes de verse inmersos en la campaña electoral. Cuando hablamos de la corrupción de un presidente sin tacha, ¿cuál es esa corrupción? Es darse cuenta de esta realidad que tal vez durante la campaña, durante los ofrecimientos no conocía, y tocar esa realidad es aceptarla, volverse uno con ella o revelarse a esa realidad y tal vez tener ese fin fatídico que usted nos comentaba de estos personajes. No, esa pregunta no se la voy a contestar porque entonces le doy la clave de la novela. Realmente no es una corrupción como la que entendemos claro, por la palabra corrupción, del dinero y estas cosas. Es otro tipo de... Es un personaje que cualquier novelista que desarrolle un personaje interesante o llamativo o atractivo, recorre un arco. Eso es arco, no narco. Un arco, el personaje que parte de un punto de su vida en un momento determinado, va evolucionando y al final de la novela es un personaje totalmente cambiado, es un personaje totalmente distinto. Esto es lo que le va a suceder a este hombre. Lo que va a hacer es solucionar un problema en el mundo de la ficción que nosotros no podemos cambiar en el mundo de la realidad. Pero el vicepresidente, que es el malo, es el que... Expósito es como el resumen, y yo puedo mencionar aquí 10 personajes políticos que te recuerdan, que me recuerdan, no sé, Lilo, Lulo, es que son tantos que me vienen a la mente, que él no cambia. Él sí, como que la maldad se va madurando y como que la maldad va entrando a dominar el esquema político, y al final, ¿qué es lo que va pasando? Y ya no tanto con el presidente, sino con la ciudadanía. Y aquí es donde entran otros personajes, la misma embajada y embajador de Estados Unidos,
Muy interesante, toda la parte para quienes son los jugadores de video, los video gamers, para que se metan, porque toda una parte completa de hackers y criptomonedas y cómo lavan dinero, las nuevas formas de ilícitos en el mundo. Y creo que eso también tenemos que ir aprendiendo. Usted se adelanta muchísimo a que en otros países está haciendo, y posiblemente así esté haciendo en Guatemala y no lo sabemos, ¿verdad? Pero Claro. alguna forma de ilícito muy interesante, que ya no es básicamente sacar dinero de una cuenta del Estado, meterla en un banco en Suiza, Estados Unidos, donde sea. Ahora es es más fino, de hecho, como lo describe la novela. Claro, yo lo calificaría de la corrupción, en términos contemporáneos, la corrupción tecnológica, la forma en que la tecnología se puede utilizar para corromper el sistema. Porque, digamos, aquí, y en los casos de la línea, que de hecho usted menciona los casos de la línea en la novela, por eso le digo, aquí se mezcla la realidad y la ficción. Los casos de la línea el dinero terminó, y eso porque lo dijo él mismo que lavaba el dinero. A mí Rabasa se me ocurre al lavador de dinero de... Rabasa es el personaje que lava el dinero a través de criptomonedas. Se me ocurre al mago. A Chávez. A Chávez, ¿sí ves? Porque este era el genio pensador que tenía que buscar bancos de segundo piso en Australia para lavar dinero. O sea, está la ficción y está la realidad de la línea, o sea, y se cruzan así. Y ese señor estaba atrasado. Porque ya no es así como ya se no hace. es necesario ir a Australia. Correcto. En el mundo existen ahora 195, 200 países. Bueno, de esos hay como una docena o dos que a veces, no, la inmensa mayoría de la gente no saben que existen. Y son son estados narco, o estados delincuentes, estados traficantes de armas, estados lavadores de dinero. Y a lo mejor son 10.000 o 15.000 habitantes que se han organizado, tienen una bandera y tienen su escudo y todo lo demás. Por eso digo que no hace falta irse a Australia para hacer ese tipo de maromas. Vamos a la pausa, regresamos a la etiqueta SF sin tacha. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, estamos conversando de la coyuntura nacional y también de la publicación de este libro, La corrupción de un presidente sin tacha. Se habla en esta carrera presidencial de la ficción de 4 partidos pequeños y que empujan una candidatura, digamos, idónea, fresca, con las cualidades que se busca de un presidente. ¿Quiénes son en la realidad estos partidos pequeños, estos grupos que empujan y se dan cuenta de que hay un personaje que puede capturar la imaginación y la esperanza de los votantes? Lo cuenta. Está este político viejo, matrero, miembro de la vieja política, es un rata que se lo sabe todo, sabe cómo hacerlo. La audiencia etcétera. puede ponerle el nombre que quiera, Sí. a la realidad. Y que es eso, ¿verdad? Ahí se llama expósito. Tomas de la realidad 8 o 10 fulanos y construyes un personaje. uno nuevo, ¿no? Este personaje se da cuenta de que ni su partido ni los otros 3 con los que va a hacer la coalición tienen ninguna posibilidad, yendo por sí mismos, de ganar las elecciones. Entonces se busca un candidato con carisma, un joven profesional, ya no está joven, ya tiene que tener 40 años según la Constitución. Y este hombre pues me lleva ya algunos años desde la famosa concentración de las camisas blancas y tal, participando en la prensa, en debates, tiene carisma y lo elige para candidato. Él sabe que no va a ganar, o anticipa que no va a ganar, pero él todo lo que quiere es llevar al Congreso 20 o 30 diputados, y no es la primera vez que esto sucede, esto ya sabemos que ha sucedido. ¿No? Entonces lo que quiere es seguir gozando de las mieles del poder, lleva 30 años en la política, y sabe que eso pues le va a permitir seguir manteniendo las riendas de una serie de negocios turbios y de cosas de estas. Esa es la respuesta. Ahora, esto se parece mucho a lo que ocurrido en 2015, donde veíamos y tuvimos un candidato que de la nada, ¿verdad? Apareció. En las primeras encuestas y sondeos de opinión no estaba, luego iba subiendo, había un malestar colectivo y una apatía hacia los políticos tradicionales. Y bueno,
terminamos con lo que terminamos. Eso me lo pregunta mucho. Mire usted, la corrupción de un presidente sin tacha, ¿se refiere usted a Jimmy Morales? Y la respuesta es no, pero hay otra respuesta adicional. Pudo haber sido Jimmy Morales el protagonista de mi novela. Y también puede ser cualquiera de los 15 o 20 candidatos que están ahí, puede ser el candidato. Lo que se va a encontrar el personaje de mi novela es lo mismo que se encontró Jimmy Morales, y con toda seguridad lo que se va a encontrar cualquiera de los candidatos. De manera que, aunque mi novela no se vendiera mucho, yo se lo recomendaría a los candidatos que la leyeran para que vieran que cuando lleguen al poder eso no va a ser miel sobre hojuelas. Y la otra arista de la novela es la familia del político, la esposa, los hijos, que al final, muy subliminal o muy sutilmente, pero terminan al final siendo víctimas, digamos, no porque quisieron, sino porque el papá entró a política de todo el sistema, por el peligro en que se van poniendo. Ese es un cálculo que se hace muy poco en política, la familia. Probablemente, y yo creo que a todos les sucede algo por el estilo. Es más, yo te voy a decir una cosa, Estuardo, en tu experiencia, en la suya y en la mía, siempre hemos visto este caso, ¿no? El presidente que se echa a su amante o sus amantes, o que vuelve del Palacio Nacional un serrallo, como decía Skinner Klee. Yo estoy convencido de que hay una relación de tipo erótico. Se llama erótica del poder, entre paréntesis, este juego, ¿no? Pero hay una relación de tipo erótico entre el poder y el deseo o la necesidad sexual del candidato. No sé si es la adrenalina, no sé si son las presiones, y eso provoca en muchos casos la ruptura familiar, el divorcio, la separación, la destrucción de la familia. ¿El poder cambia a los buenos hombres y buenas mujeres? Nos cambia a todos. Y no importa que el poder sea de otro orden, no necesariamente tiene que ser político. O religioso. Lo puedo decir no como observador, sino como testigo. Yo he sido presidente de bastantes cosas y puedo decir eso. Es algo que se analiza en la novela, sobre todo cuando hay un momento en el que una sombra del personaje se le aparece y le dice: hay dos tipos de presidentes, los que llegan a mandar y los que llegan a ser mandados. Hay presidentes que han llegado al poder y en lugar de mandar, obedecen. ¿Se les ocurre algún nombre en este momento? Y en Chapín podríamos decir a otros que llegan a ser mandados. A ser mandados. Hay tres tipos de presidentes. Regresando un poco al que es la portada es el beso de la muerte. Sí. Este es una metáfora que se utiliza, que también junto con esta hay muchas referencias a la Biblia. El buen samaritano, la oveja perdida, en ese proceso que alimentan muchísimo la imaginación, porque todos conocemos, pues, creo que todos conocemos esas parábolas y también la historia del beso de la muerte. Pero la sombra de la muerte va acompañando al candidato todo el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de ponerlo ahí? Sí, bueno, el beso de la muerte, el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, que es el que aparece ahí, pero además no es el Abadón que aparece en el Apocalipsis, sino que aparece su esqueleto. Y ese esqueleto que aparece ahí no es el esqueleto habitual, tiene alas. Tiene alas, luego es un ángel, es el ángel exterminador. La metáfora principal es que la corrupción es la muerte de un país. Un país que se deja llevar por la corrupción política y demás está condenado a muerte. Un hombre que se deja besar por el ángel exterminador también. Pero hay un mensaje ulterior en esto y que tiene que ver con la Biblia. Increíblemente la Biblia da el mejor consejo posible, además de los que da Maquiavelo, el mejor consejo posible, Estuardo, al presidente. Pero no está en la novela, ahora la voy a mencionar. Hay un pasaje del Evangelio de Mateo que dice: mirad que os mando al mundo como corderos entre lobos, así que debéis ser.
mansos como palomas Sagaces. y astutos como serpientes. Yo nunca me he explicado eso como aparece en la Biblia, porque te dice, oye, tienes que ser bueno, pero también tienes que ser malo. Y ese en realidad es el fondo de la cuestión. La Biblia tiene mucha sabiduría, tiene otras muchas cosas que no son sabias, pero esta sí es sabia. Es decir, un hombre que se dedique a mandar tiene que estar convencido de que él, por muy bueno que sea, está rodeado de gente mala, está rodeado de lobos, de manera que tiene que ser a veces bueno y tiene que ser a veces malo. Y esa es una astucia, esa es un arte, es el arte de la política, el arte del hombre capaz, pero que no es suficiente, ni la bondad, ni la capacidad. A veces tienes que ser un malvado para poder llegar al bien ulterior, el más importante, que es el bien común. Para lograr el objetivo último. Es más último. importante hoy para el político, usted cita, de hecho lo pone en alguna parte, Maquiavelo. Maquiavelo, sí. Se hace ahora más importante entenderlo. Yo soy de la idea que a Maquiavelo le echaron chibola negra, era la historia, y muchos todavía lo siguen haciendo. La iglesia, la monarquía. Sí, porque no les gustó, porque los estaba describiendo a ellos, ¿verdad? Claro, la diferencia entre Maquiavelo y los demás es que los demás, Montesquieu, Rousseau y demás, Sí. dicen la política como debe ser. Como explica es. la política como es. En ese concepto, le pregunto, otro consejo para los políticos y para todos nosotros, si podemos, es releer a Maquiavelo. Lea Maquiavelo, sí, señor. Pero ¿con qué ojos leer Maquiavelo? ¿Qué debe buscar el político al momento de leer por lo que Maquiavelo? acabo de decir, un político no puede ser bueno. Si me permiten, voy a leer la cita de Maquiavelo, que es el marco de la novela, es con lo que se abre la novela. Hay tanta diferencia, dice Maquiavelo, entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que hace por lo que debería hacer marcha hacia su ruina. ¿Qué es lo que quiere decir en esta frase? Que no es el deber ser, en política, en el deber ser no es lo que es, y lo que es donde debes moverte, y ahí no existe nada de las connotaciones morales a que estamos acostumbrados. Y sigue Maquiavelo y dice, pues un hombre que en todas partes quiere hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Y ese es el problema que tiene el protagonista de la corrupción de un presidente sin tacha. Él es un hombre bueno, pero cuando entra en ese canasto de manzanas podridas, esa manzana sana, lo más seguro es que se pudra si es que se adapta al ambiente sucio y puerco y corrompido del canasto. Por lo cual termina Maquiavelo la frase diciendo, es necesario que todo príncipe, es decir, todo gobernante, que quiera mantenerse, aprenda a no ser bueno y practicarlo o no, según la necesidad. Esta es una norma política que cualquier político con conocimiento, con experiencia, con espolones, lo sabe. Un santito no puede gobernar el país, no puede transformar el país, porque está lleno de demonios cuando entra al poder. A ver, una pregunta. Cuando nosotros acá hablamos de los temas nacionales, de las noticias que se suceden día con día, ¿no estamos nosotros juzgando entonces mal al político al analizarlo bajo el deber ser? El deber ser. Por supuesto. Esa es la sabiduría de las sabidurías. No vivimos en el deber ser, vivimos en el ser, vivimos en una realidad que no nos gusta y que queremos cambiar. Pero cambiar esa realidad no se cambia con la bondad, ni con la honradez, ni con estas cosas. Yo me acuerdo en los años primeros de Álvaro Arzú, cuando éramos amigos, porque después ya no lo fuimos, en el que decía, lo más importante en un gobierno es tener buena gente. Eso no era verdad. Y él mismo cambió. Él ya con los años se dio cuenta cuando ya se volvió un político de garra y tunante. Lo dice en el libro de Méndez, libro de Méndez Vides. Ah, lo dice ahí, ¿verdad? Sí, lo dice en el libro de Méndez Vides. Yo no lo he leído, no lo he leído leer. Es un libro muy interesante porque es como una arqueología, digamos, de una persona que fue presidente y que fue alcalde, ¿verdad? Pero regreso, preguntándome de Maquiavelo y todo eso, aquí entra la Embajada de Estados Unidos, la DEA, la CIA, entran en toda esta novela, ya en la parte que yo le llamo más novela policial, ¿verdad? ¿Han entendido ellos mejor a Maquiavelo?
los gringos. La diplomacia gringa y las instituciones gringas. Yo creo que lo tienen por su maestro. La verdad es esa, ¿no? Lo que pasa es que los norteamericanos esconden tras la propaganda y todo su parafernalia de comunicación y tal, y dicen que ellos son los buenos, ¿verdad? Pero es lo mismo que si lo dice Putin. También Putin dice nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, como dice el refrán. Claro que han entendido a Maquiavelo y claro que siguen a Maquiavelo. A quien no siguen es a Montesquieu. ¿En qué país, digamos en Europa, donde más desarrollado está la ciencia política y todo, ahí no filosofan? Lo que se enseña en las universidades de Guatemala es filosofía política. Lo que no se enseña es cómo es la política en realidad. La praxis política. Así es. Pero ahí son todos unos pícaros, son todos reptilíneos, etcétera, ¿no? No, eso es. Maquiavelo es el gran maestro de la política real, de la realpolitik, como dicen, ¿verdad? Vamos a la pausa, regresamos más con este Sin Filtro, SF Sin Tache. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta, la noche SF Sin Tache. Hemos hablado mucho de la política como es, de la realidad, cómo un político exitoso debe ver la realidad y cómo debemos ver a ese político. Pero, ¿qué papel entonces podría tener la virtud en la política, en el qué hacer de un político? ¿Es una herramienta útil la virtud? Para lo único que le serviría la virtud, tal y como la entendemos, repito, insisto mucho en esto, en la vida privada, es para que lo defenestren, para que lo saquen de ahí. Un político no puede ser virtuoso, en el sentido en que lo entendemos en la vida privada. Es más, la virtud no existe en la vida pública. Existe, como repito, lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer. Y lo común también es que el político se vea enfrentado a una decisión entre dos males y siempre elija el mal menor. Por eso, como decía Estuardo hace un minuto, cuando se habla de Maquiavelo ha sido condenado. ¿Por qué? Bueno, porque El Príncipe y las otras obras sobre la guerra y otros textos de Maquiavelo, él nunca tiene en cuenta la virtud, ni nunca tiene en cuenta la moral a la hora de tomar decisiones políticas. En la novela hay una referencia a un candidato que, por cierto, está otra vez pretendiendo la presidencia de la República, que usaba en la segunda o la tercera ocasión que presentó la candidatura el lema "los buenos somos más", lo cual, sin duda, puede que sea cierto en la vida privada, pero el hecho de que los buenos seamos más no significa que vayamos a elegir un presidente que vaya a ser bueno y que eso vaya a resolver el problema. La bondad en la vida pública no contribuye al bien. Es más, con frecuencia el mal menor, como decía aquel filósofo, el mal menor, que a fin de cuentas es un bien, es lo que más contribuye al bien común. Hay una pregunta que creo que cuando uno va leyendo y lleva todo el argumento, la pregunta sí lo para uno y resuena, porque es el discurso del vicepresidente, que es el malo, este Tulio Expósito. Pero él, ya molesto, le pregunta a Sanabria, el bondadoso, el bueno, el carismático, le dice, y al final, porque Sanabria no quiere aceptar un trato de $4,000 millones que le viene a proponer un farsante como el que está lavando dinero por criptomoneda. Entonces le pregunta al final, ya enojado, ¿quiénes son realmente los inmorales? ¿Los votantes o los políticos? Le dice. Sí. Y Sanabria no responde. Claro. Y yo le lanzo a usted la misma pregunta. Sí. Bueno, la respuesta también está en la novela. Sí, yo sé, pero... Esa pregunta que le hace Tulio Expósito a Dariel Sanabria viene como consecuencia de una referencia que él hace a una encuesta. Yo estaba ese día en Nueva York y salió en el New York Times. Y la recorté y la tenía guardada y la incorporé a la novela. La encuesta que hace el New York Times la hace el día antes de que Clinton sea juzgado por el Senado de los Estados Unidos por comportarse inmoralmente con la señorita Lewinsky. Y la respuesta es increíble. La respuesta del público norteamericano, del elector norteamericano, es: la vida privada de un presidente no tiene nada que ver con su actividad política. ¿Y por qué lo dice?
porque nunca en toda su historia Estados Unidos había estado económicamente tan bien y los norteamericanos también. Entonces, la cuestión es, que es algo que me parece que en esas páginas le pregunta... del granuja y sí. Entonces, usted quiere decirme que el pueblo de Guatemala prefiere un presidente granuja, pero que tenga, que haya creado riqueza, bienestar, abundancia y todo lo demás, o prefiere el pueblo de Guatemala tener a un presidente honorable, íntegro y tal, pero que el pueblo siga igual de pobre y de miserable. Esta es la cuestión, ¿verdad? ¿Usted qué elegiría? Bueno, no me dé la respuesta. No le voy a contestar, no me dé la respuesta. Esta es la pregunta, este es el dilema moral, uno de los muchos que plantea la novela ante el lector. ¿Qué haría el lector ante una situación así? ¿Qué prefiere? ¿Tener una Guatemala próspera, rica, con una clase media ancha, digamos, de un 80% de la población que sea clase media, etcétera? ¿O prefiere tener un país como el que tenemos, pero que el presidente de la República sea elevado a los altares como San Daniel Sanabria o algo así? Este es el dilema. ¿Sí? ¿Qué responde don Francisco cuando se dice y se repite aquello de que cada pueblo tiene el líder o el representante que se merece? Porque ahí estaríamos diciendo que el responsable directo de lo que sucede en las esferas políticas superiores es responsabilidad de lo que el pueblo decide. ¿Es eso cierto? Bueno, yo creo que yo no me merezco el presidente que tenemos. Yo personalmente no creo que me lo merezca. Yo creo que esa es una especie como de frase que implica una resignación que yo no estoy dispuesto a aceptar. Yo no acepto eso. De la misma manera que no acepto que los señores diputados que en este momento ocupan el Congreso, algunos ministros y tal, no digo que no los haya honrado, los hay, ¿no? Sean mis representantes. A mí no me representan. Yo no me considero como ellos. Yo no estoy metido en negocios turbios, yo pago mis impuestos, yo hago todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea que el hecho de que se hable de una democracia representativa es porque yo voto por alguien que me va a representar. Pero estos señores no me representan en absoluto. Lo que existe en Guatemala quizá sean unos poderes periféricos a la democracia que son realmente los que... Y esos no me representan tampoco, porque yo no he votado por ellos. No son grupos que han sido electos por el pero pueblo. que manejan todo, digamos. De manera que, yo no creo que los países tengan el gobierno que se merecen, ¿no? Porque en los países y los pueblos y sus habitantes no merecen este tipo de gobierno. Don Francisco, aquí también hay otro actor, y yo le digo actor porque otro elemento que yo creo que tenemos que tomar en cuenta, muy bien desarrollado a propósito, que es la falsa ONG, Surcos y Senderos. Esta ONG que en teoría viene, ayuda, pero el objetivo central es básicamente lavar dinero utilizando hackers y criptomonedas y toda la parte digital. Eso lo pego a un debate que se da entre el presidente y el vicepresidente acerca de los países pequeños y los países grandes, y que los países pequeños están condenados a. Esa es como una sentencia, el de los países pequeños. Sí, es una sentencia hasta cierto punto, porque hay países pequeños que han salido muy bien, ¿verdad? Habla de Suiza, habla de Bélgica, Noruega, habla de Singapur, habla de Hong Kong o otras cosas, ¿no? Ellos han logrado salir o escapar a esa trampa. Taiwán es un país también pequeño. Pero históricamente el mundo se mueve siempre con un liderazgo, algún país líder. Y tú observas la historia y aparece desde la talasocracia griega, el imperio romano, el imperio romano germánico, España, Inglaterra, ahora Estados Unidos. Pareciera como si el poder mundial o liderazgo mundial se moviera de oriente hacia occidente, y ahora se está pasando a China. Pero siempre existe un liderazgo y siempre existen países pequeños que no les queda más remedio que someterse. A recobrar la dignidad, o si no, ganarse la dignidad es un esfuerzo muy grande, y nosotros no nos la hemos ganado todavía. Yo creo, yo he oído a varios presidentes de Guatemala decir lo mismo siempre sobre los norteamericanos, el imperio y todas estas cosas. Cuando he estado con ellos en algún debate, alguna cosa, ha habido algún presidente o dos que dicen siempre lo mismo,
Miren ustedes, con los Estados Unidos se puede vivir. Lo único es que siempre tienen una o dos líneas de política que hay que seguir, ¿verdad? En este caso concreto son el narcotráfico y la migración, ¿verdad? Pero su experiencia como hombres de gobierno siempre ha sido la misma. No es tan difícil llevarse bien con ellos, ¿no? Y sacar la cara de la dignidad y tal, sí, en el caso de que la tengamos. Pero sí, el mundo está hecho así y me parece que no tiene remedio, hay que vivir con eso. Y sale como, en cierto momento, sobrando el argumento de soberanía. Porque que entra también en toda la discusión esta. Siempre hay que ceder que ha sonado muchísimo recientemente, ¿verdad? Siempre hay que ceder un poco. Soberanía, soberanía y soberanía. Sí. Pero es una soberanía corrupta. Entonces no es soberanía. Y eso francamente da mucho que pensar, ¿verdad? Porque son los corruptos los que están proclamando la soberanía. Este es el asunto, ¿no? No, ojo, esto hay que entenderlo. Todos queremos a Guatemala que sea un país soberano, pero recurrir al argumento de la soberanía cuando quienes lo hacen son personas corruptas, eso no es correcto, ni es aceptable, ni admisible. ¿Cuándo se debe y cómo se debe entender el término de la soberanía? Bueno, la soberanía es no sé, voy a improvisar una definición, es la capacidad que tiene una comunidad dentro de un territorio para tomar decisiones soberanas en las que no intervenga para nada, no venga intervención externa en ese tipo de decisiones, ¿no? Eso es la soberanía. Ese es un concepto de soberanía. En la realidad actual, el término soberanía es muy relativo porque hay demasiadas relaciones entre los países. Nosotros perdimos una fracción de la soberanía el día que pedimos a la CICIG que viniera a Guatemala. Punto. Después ha salido el contraargumento, pero fue Guatemala la que pidió es decir, vamos a ceder esta parte de la soberanía, que no era mucha, porque la CICIG era investigación y sobre todo esto, ¿no? A cambio de tener justicia, limpiar ese poder que está siempre sobornable y siempre criticado y todo lo demás. Y resulta que cuando se empieza, con todos los defectos que tuviera la CICIG, con todos los defectos y todos los errores que cometió, resulta que cuando eso empieza a avanzar, entonces recurrimos a la soberanía. Entonces hay una contradicción ahí abierta en ese sentido. Queremos una justicia soberana, pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Si pedimos a alguien que nos lo venga a resolver, después no nos quejemos. Claro. Una última de mi parte, sí. Es, el libro ha corrido y se ha vendido muy exitosamente. Y ojalá siga así. Segunda edición, segunda impresión. Está imprimiéndose la segunda edición. Ya está. En 15 días, sí. Ya está la segunda impresión. Está impresión. Felicitaciones. Gracias. Así como Cisma Sangriento y todos los que ojalá podamos discutir aquí en este espacio. Bueno. Pero este es tan atinente, en tiempo, tan real para hoy, que lo que menos parece es ficción. Y una recomendación, que lo lean los candidatos, que lo lean los candidatos. Que lo leamos nosotros los ciudadanos. También, ¿no? Pero que lo lean ellos para también tener esta realidad que tal vez no la han entendido del todo cuando se embarcan en estas aventuras de campañas electorales. Eso es verdad. Yo no soy político, pero he estado en un balcón privilegiado durante 12 años, que es la prensa, ¿ya? Y conviviendo prácticamente con los políticos, y conozco digamos que bastante de los recovecos y de los callejones del poder y cómo operan los poderes periféricos, los oscuros, etcétera, ¿no? Eso me ha valido mucho para escribir. Por eso, a pesar de lo que dice Estuardo, parece verosímil, porque en esa novela hay muchísimas vivencias que yo he tenido en la vida pública. Bueno, hemos llegado al final de esta hora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Francisco, por esta conversación tan interesante. Estuardo, también a usted, muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Los veo el lunes.